Apreciados hermanos y hermanas, me da gusto saludarlos y estar nuevamente con ustedes. Vamos a iniciar una serie de lectura y reflexiones acerca de un libro en la Biblia que se llama la Epístola a los Hebreos. Los invito a leerla, a leer esta cartita o este documento que consta de 13 capítulos. Léanlo, usen también en su lectura diferentes versiones de la Biblia para tener una mejor comprensión del texto. Como, como herramienta es muy útil leerlo en otras traducciones. Nos va a ayudar mucho. Y no solamente leerla en la Reina Valera 60, que es la que usualmente tenemos o usamos en nuestros cultos. Bueno, ¿qué puedo decir de esta carta que sea interesante? Así en términos generales. Bueno, que el autor es desconocido. Es un documento anónimo, como muchos escritos del Nuevo Testamento. No se sabe quién lo escribe, en este caso no dice quién, no se presenta a sí mismo. Por eso hay muchas teorías acerca de la autoría. Y bueno, en realidad no se sabe, no se puede demostrar, no, ningún argumento convence para saber quién es el autor o quién fue el autor, aunque eso no le quita tampoco el valor como texto sagrado ni como palabra de Dios. Acerca de los destinatarios, bueno, acerca del nombre, se llama Epístola a los Hebreos, se puso, es un nombre convencional, porque realmente no es ninguna epístola en el sentido estricto, literariamente hablando, no tiene el formato, pero bueno, de alguna manera hay que llamarlo. A los hebreos, pues tampoco, se puso así porque las personas que recibieron esta carta o este escrito eran judíos cristianos. Ellos eran los destinatarios. Eran personas que estaban plenamente identificadas con el judaísmo por cuanto eran judíos, solamente que convertidos a la fe cristiana. Y por supuesto, el que lo escribió también era un cristiano judío, conocedor de las enseñanzas del Antiguo Testamento como buen judío, como buen rabino, como buen maestro. Y bueno, y también era una persona muy influenciada por la cultura griega, porque todos los textos citados del Antiguo Testamento son citados literalmente de la Septuaginta o de la versión de los 70 del Antiguo Testamento en griego. Entonces es una persona muy influenciada por la cultura griega, incluso los pensamientos que menciona ahí, que más adelante comentaremos, pues se puede ver. Obviamente en ese momento, pues nadie se pudo librar completamente de la influencia de los griegos. Eh, no era la excepción ni muchos otros tampoco. Bueno, entonces, ¿quiénes eran los destinatarios? Pues eran judíos cristianos. ¿Cuál era la situación o el contexto de ellos? Pues lo podemos ver en la misma carta. Leemos y deducimos quién escribió, quiénes recibieron la carta y qué situación estaban viviendo. Tal parece en el texto bíblico que eran personas que estaban siendo perseguidas por su fe, habían sufrido por su fe. Y muchas de ellas estaban titubeando en su fe en Cristo. Da la idea la carta o el escrito que querían abandonar la fe. Por eso el escritor exhorta muchas veces a no hacer eso, sino a afirmarse, a mantenerse firmes. Es lo que podemos ver. Pues esto es, la razón es la persecución, porque el texto dice en los capítulos 10 que muchos de ellos sufrieron cárcel, perdieron sus bienes, sufrieron muchos como cristianos, estaban siendo perseguidos. Entonces la situación era de persecución y esta persecución los condujo a querer abandonar la fe, porque era el precio por seguir a Cristo en ese momento. Pues muchos de ellos se vieron tentados ahí. Entonces la carta los exhorta para que se mantengan firmes, sin vacilar.
y que no hagan eso, no abandonen la fe. Otra cosa que podemos ver también es que es muy probable, es casi seguro que se escribió después de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70, de tal manera que los creyentes, aunque no precisamente vivieran en Jerusalén, pero como buenos judíos tenían el compromiso de ir a Jerusalén y en el templo celebrar la Pascua y ofrecer sus sacrificios. Como ya no podían hacerlo, pues estaban de alguna manera desesperanzados, diciendo, ¿qué vamos a hacer? Que no tenemos templo, que no tenemos sacerdotes, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién va a ofrecer estos sacrificios? ¿Quién va a ser nuestro intermediario ante Dios para ofrecerle nuestras ofrendas? Y bueno, eso parece ser lo que se puede ver ahí, lo que se puede leer debajo de las ideas mencionadas. Entonces, bueno, pues el escritor les dice, no se preocupen por eso, nosotros tenemos un sumo sacerdote. Ya no es necesario ir al templo y ofrecer sacrificios, porque este sumo sacerdote él mismo fue la ofrenda o el sacrificio perfecto. No tienen ustedes que preocuparse por ello. Lo que deben de hacer es ofrecer a Dios sacrificios de alabanza que confiesen su nombre. Y bueno, podemos ver eso ahí, podemos observar esta situación que se menciona. Bueno, es lo que podemos ver como el propósito del libro, alentar a los hermanos que están desanimados por la situación que estaban viviendo. El tema del libro en general o el asunto que aborda es demostrar a los lectores la superioridad, la singularidad y superioridad de Cristo. En Cristo Jesús tenemos todo. Cristo Jesús es superior a los ángeles, a Moisés, a Melquisedec, al sistema sacrificial. Él es superior. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo no tiene por qué preocuparse de nada. Y no solamente eso, sino el Señor Jesucristo está continuamente intercediendo por nosotros. Es alguien que se pudo identificar con nosotros, sabe o conoce nuestros sufrimientos. Por lo tanto, acérquense a Él para pedir ayuda y Él la dará en el momento cuando se le pida, en el momento oportuno, porque Él es nuestro hermano, padeció en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, tiene la autoridad y el poder, no solo moral, sino todo el poder para ayudarnos cuando se requiere. Entonces, desde que comienza el texto del escrito, está hablando aquí de que Jesús es superior a todos. Y no solamente eso, sino, si queremos escuchar a Dios, tenemos que escucharle a Él, porque Dios ha hablado en esta época, en esta dispensación, a través de Jesucristo. En tiempos o en épocas pasadas, lo hizo de diferentes maneras. Hoy nos habla a través del Hijo, que es el Señor Jesús. Y bueno, es lo que generalmente, bueno, en términos generales es lo que podemos ver o vamos a ver o van a observar ustedes cuando lean la epístola a los hebreos. Es un tratado cristológico, es un escrito pues totalmente cristiano donde se nos enseña a depender, a confiar y a esperar solamente en Cristo. Por supuesto, está lleno de ejemplos y de imágenes acerca de lo que es la verdadera fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se vive, cómo se expresa la fe? En el Señor Jesucristo. Se muestra en esta carta. Estimados hermanos y hermanas, les invito a leer la epístola a los hebreos, así llamado el libro. Y vamos a empezar leyendo versículo por versículo
y vamos a hacer los comentarios respectivos. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Hasta luego.